Y aquí tenemos a mi derecha a Frei, que tanto en este momento desde la MOE como en su momento desde la Fiscalía estuvo también liderando muchas de las acciones que tienen que ver con la política criminal electoral. Y yo quisiera hacerte la pregunta así concretamente, ¿por qué es tan difícil aplicar una sanción por los delitos asociados con el financiamiento de la política? Ay, Sandra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañar. Agradecimientos a la Registraduría, Transparencia por Colombia, todos los presentes. Bueno, este tema vamos a abordarlo desde varios puntos, rápidamente. Efectivamente, desde la ley 1864 del año 2017, elevamos a la categoría de delito eh, incumplimientos a la financiación, digámoslo de ese modo. Entonces tenemos tres delitos que van desde el artículo 396A a 396C de nuestro Código Penal. Entonces 396A, fuentes de financiación prohibida; 396B, violación de topes; y 396C, omisión del aportante. Entonces, un primer ámbito de reflexión sobre estos delitos es la aplicación. Entonces, cuando uno lo lee, ve que están relacionados es a las campañas políticas. Queda por fuera todo lo que tiene que ver con incumplimiento de la normatividad electoral por parte de los mecanismos de participación democrática. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con un referendo? ¿Qué pasa con una consulta popular que también conlleva una serie de gastos? O también, por ejemplo, desde el punto de vista de las fuentes de financiación prohibida, cuando uno mira el artículo 27 de la ley 1475, también se habla de fuentes de financiación prohibidas para el funcionamiento de los partidos políticos. Eso también queda por fuera de ese ámbito penal. Entonces, miren, desde el ámbito de aplicación, cómo no está cubriendo ese bien jurídico que son los mecanismos de participación democrática desde todos los ámbitos. Entonces, eso puede ser una dificultad para violación de topes en referendo, supongamos. Un segundo ámbito de esa norma, no sé cómo me están escuchando ahí, que yo me siento raro. ¿Ya? Listo. Tiene que ver con las penas. Las penas y su afecta o su implicación para que haya una sanción. Entonces, los delitos contra los mecanismos con la financiación son penas de 4 a 8 años. Entonces, empieza un primer término de prescripción, 8 años, para que se abra esa causa. Entonces, muchas veces las actividades investigativas puede ser que no den para que se lleguen 8 años a tener identificado pues quienes hicieron la fuente de financiación prohibida. Entonces, eso puede ser una dificultad. Pero la mayor dificultad es que luego de la imputación, cuando yo imputo esta clase de delitos, el término corre a la mitad, se pasa a 4 años. Entonces, las estrategias por parte de las defensas es que prescriba. Entonces, hacen todo lo posible para que en 4 años no se dé la sentencia. Y eso pasa mucho. Ustedes cuando ven esta clase de fenómenos, tenemos uno reciente, por ejemplo, en el caso de Ida Merlano, el financiador prescribió, ¿cierto? Por los lados de los delitos electorales, porque pasaron más de 4 años. Entonces, el término es corto. Es corto dentro de lo que es el procedimiento penal y ya pues podemos hacer toda una reflexión de nuestro sistema de procedimiento, la congestión que tiene. Entonces, ese es un ámbito. Miremos otro que tiene que ver con la denuncia. Entonces, estas denuncias de delitos electorales y en materia de financiación llegan muy cerca a las elecciones. Entonces, la capacidad de reacción, por ejemplo, la fiscalía es limitada porque primero hay todo un procedimiento administrativo para que sea asignado ese caso. Y también hay unas discusiones internas de esa entidad de cómo se asignan los casos, si es a prevención, si asignación del despacho. En ese sentido, por ejemplo, en la fiscalía es solo un grupo especial para investigar estos delitos y las asignaciones vienen directamente del fiscal general. Entonces, tiene que llegar hasta el despacho y que desde el despacho salga una resolución asignando. Eso es demorado. Eso no permite que haya una reacción en tiempo real frente al delito electoral. Y recordemos, por ejemplo, en tiempos de campaña, 4 meses antes de las elecciones inicia como los gastos en carta, ¿no? Puede ser que haya gastos extemporáneos, pero cuando se manifiesta todo y hay denuncias y empieza todo lo candente, es 4, 3 meses, 2 meses. Entonces, eso administrativamente dificulta la capacidad de respuesta de la fiscalía. En este caso, de pronto es de la experiencia que tengo, porque también tenemos la sala de instrucción de la Corte Suprema. Ahora, listo, llegó la denuncia. La calidad de la denuncia. La calidad de la denuncia es débil. El ciudadano dice, no, se están robando las elecciones, no, por allá el ingeniero está financiando a tal campaña. Pero, ¿cierto? Y llevar a determinar quién es el ingeniero, venga, el origen de ese recurso, no, tiene vínculos con el narcotráfico.
báileme ese cuento de que recursos vienen del narcotráfico. ¿Sí? Báileme ese cuento a ver cómo usted logra hacer esa conexión. Entonces ya entramos al terreno de, bueno, ¿y cómo opera la justicia y cómo opera desde la fiscalía? Entonces, primero, ya les dije, un grupo especial muy limitado, 4 fiscales a nivel nacional con los casos más relevantes, y a nivel seccional tenemos ya de pronto fiscales destacados de administración pública, no están dedicados al tema. Entonces, eso dificulta también esa acción judicial, ¿cierto? Cuerpos pequeños, policía judicial también pues se queda corta para todo lo que puede llegar. Entonces, eso es una dificultad. Lo otro es la articulación dentro de la entidad. Entonces, articúlese el grupo del eje temático de delitos electorales, articúlese con la delegada con finanzas. Finanzas ahí tiene sus cuentos también. Y esa comunicación no es tan fácil. También de pronto por la reserva que tienen estos casos, entonces el fiscal tiene eso ahí, ¿cierto? Y tampoco le interesa estar diciendo, mira, aquí está esto, porque hay un riesgo de que se filtre la información. Entonces también hay falta de confianza dentro de eso mismo por lo delicado de los asuntos que se manejan. Entonces esa es otra dificultad. Ahora, la fiscalía tiene todas las herramientas, pero entonces eso ya que los tiempos de investigación pues sean largos, ¿sí? Usted, lógico, puede ir a un juez de control de garantías, solicitar cierta información a la que no accede el Consejo Nacional Electoral, miremos las cuentas, miremos una cosa, pero eso es tiempo. Y resulta que yo no estoy moviendo solo una carpeta, estoy moviendo cientos de carpetas. Entonces, eso entra a un sistema de reparto, entonces eso llega a que eso sea un proceso no tan expedito. Lo otro, entonces, la capacidad de los equipos, de la comprensión del delito electoral. Difícil cosa. Saben de penal, pero saben de electoral. Están aprendiendo, ¿cierto? Y aquí se aprende en la marcha. Y vienen esas mismas discusiones. Oiga, ya lo planteaba el doctor Altos. Campaña electoral, ¿cómo se define eso? ¿Sí? Interpretación de la norma. ¿Cómo se interpretan las contribuciones anónimas? Entonces, son discusiones que pueden ser que alarguen de pronto la toma de decisiones. Otro aspecto importante frente a esto tiene que ver la capacidad de decisión en operatividad. Entonces, y también cómo tener los motivos fundados para yo hacer un allanamiento. En el caso de Ayamerlano, por ejemplo, el caso más emblemático que tenemos en financiación en Colombia, entonces un allanamiento fue el que permitió acceder a toda esa información. Vaya usted, toma la decisión de meterse a un inmueble, ¿cierto? Con los motivos fundados y allá encontrar todo eso que usted necesite. Entonces también ahí pasa por decisiones que no son fáciles porque especialmente en las regiones sí hay una influencia de la política, ¿cierto? Con lo judicial. O sea, sí hay también unas relaciones, hay un conocimiento. ¿Y por qué a este sí lo allano y por qué al otro no si todos están comprando votos? ¿Sí? Y también el rol de la policía, especialmente nacional, en sus labores de vigilancia. Pues es increíble que de pronto termine vigilando una sede de campaña donde están moviendo todos los recursos. Entonces van esos cuestionamientos en cuanto también a la ética de los funcionarios que operan la justicia. Eh, de otra parte, ¿qué podríamos decir frente a este tema? No, pues yo creo que para darle la oportunidad y sigamos, ahí les planteé más o menos como el ámbito, ¿cierto? De las dificultades y bueno, lo planteaba Sandra. Hay un delito, por ejemplo, de omisión de información del aportante que no es aplicable porque no existe la obligación actualmente de que el aportante reporte. Algunos dicen, no, se puede acudir a los reportes de la DIAN, pero de pronto esas donaciones no es obligatorio, es más para exenciones tributarias y una serie de discusiones frente a ello. Entonces, pues bueno, eso es parte de la temática de los delitos electorales. Se han dado casos, ¿sí? Porque en realidad también hay otros delitos, además de fuentes de financiación previa, violación de topes, que permiten judicializar, que son los casos que tenemos actualmente frente a campañas presidenciales. Por ejemplo, la falsedad de documento privado es clara. Usted tiene que reportar ante el Consejo Nacional Electoral. Si usted omite información, es una falsedad en un documento privado. Y como usted le está presentando esta información a la autoridad electoral, ¿cierto? Entonces sale un acto administrativo. Eso es un fraude procesal. Cuando con fundamento en una falsedad se toma una decisión. Entonces esas son otras vías también para operar en este tema y que son delitos bien interesantes y con un simple reporte que se omita ya puede ir fuerte la justicia. Pero bueno, hay una serie de vicisitudes frente a ello.